cabe duda que el invento de la fotografía es algo que aún a sus casi 200 años de invención nos apasiona bastante. Y es que el ponerse enfrente de la lente a muchos nos encanta y a otros más nos aterra, pero nunca pasa desapercibida. Y es que la ilusión de que capturamos el momento para siempre de forma inmediata nos hace soñar que podemos detener el tiempo. Vaya que somos ilusos los seres humanos, porque siempre estamos tratando de competir contra algo que es inevitable. Me refiero al paso del tiempo. La época victoriana recibe su nombre gracias a la reina Victoria, la cual marcó la cúspide de la revolución industrial, el cual comprende el periodo del 1837 a inicios del siglo XX. Y es que cuando la reina Victoria ascendió al trono en Inglaterra, esta era agraria y totalmente rural. Cuando ésta murió, el país se encontraba altamente industrializado, aunque todo fue cuesta arriba, puesto que hubo varias epidemias, especialmente de tifus y de cólera. Es por esta época que se dio una tendencia que iba de la mano de un invento revolucionario que era la fotografía. Y es algo que en su momento fue bastante bien visto, pero que al día de hoy nos aterra bastante y nos perturba. Esto es la fotografía post-mortem. La fotografía post-mortem, que también se conoce como retrato conmemorativo o retrato de luto, es la práctica de fotografiar recientemente fallecido. Varias culturas usan y han usado esta práctica, aunque el área que mejor estudia la fotografía post-mortem es la de Europa y América. El hecho de fotografiar a los muertos tiene antecedentes en el Renacimiento, donde la técnica era el retrato al óleo. La composición de retratos de muertos, especialmente de religiosos y niños, se generalizó en Europa desde el siglo XIX, aunque algunos retratos póstumos se caracterizan por cierto tipo de artilugios para embellecer la imagen y despojarla de la crudeza de la muerte. No cabe duda que es muy perturbador. Y es que los difuntos, por otra parte, eran los sujetos ideales para el retrato fotográfico, por los largos tiempos de exposición que requerían las técnicas del siglo XIX. Y es que la toma de estas seguía siendo tan larga que se construían soportes disimulados para sostener la cabeza y el resto de los miembros de la persona que posaba, evitando así que se moviera. Las fotografías de difuntos los muestran cenando en la misma mesa con sus familiares, o bebés difuntos en sus carritos junto a sus padres en su regazo, o con sus juguetes, abuelos fallecidos con sus trajes elegantes, sostenidos por un bastón. Los militares, sacerdotes y monjas usualmente eran retratados con sus uniformes o vestimentas características. Y si te fijas bien, los familiares que posaban junto al difunto lo hacen de una manera solemne, sin demostrar dolor en su rostro. Había tres clases de retratos mortuorios, simulando vida, en el cual intentaban simular que el difunto se encontraba vivo con los ojos abiertos y posando como si se tratara de una fotografía común, aunque claro, no es difícil notar cuál es la persona sin vida. Otra era la de simular estar dormido. Esta por lo general se realizaba con los niños. Se les tomaba como si estuvieran descansando en un dulce sueño. Y por último, era sin simular, puesto que se les tomaba en el lecho de muerte o inclusive dentro del féretro. Este tipo de tomas se le agregaba flores como elementos ornamentales. Este tipo de fotografías también se les tomaba a los niños, sobre todo en el caso de México. En el siglo XIX era una práctica tan común la fotografía post-mortem que un periódico en Argentina de 1861 se publicó lo siguiente: el fotógrafo Francisco Reib y su socio José Aguilar retratan cadáveres a domicilio a precios muy módicos. Este tipo de publicaciones era la forma en que habitualmente se promocionaban los servicios fotográficos en el siglo XIX. En el específico caso de México, hubo varios fotógrafos que obtuvieron importantes colecciones de fotografías mortuorias. Uno de ellos fue Juan Machain, jalisciense, que se le conoce más de 100 fotografías de este tipo, puesto que retrataba a los así llamados angelitos, ya fuera en su casa o en su estudio.
y si la fotografía se tomaba en su estudio, contaba con varios fondos especiales para esta misma. Y aunque no lo creas, la fotografía mortuoria, que se aplicaba principalmente a los niños, era un recuerdo muy valioso que constataba el ascenso al cielo y proporcionaba el consuelo necesario para seguir en la vida. También hubo un tiempo en que se retrató a los difuntos mayores, esto principalmente en Michoacán. Se retrataba al muerto en el patio de su casa o en el panteón al lado de sus familiares, pero a diferencia de las fotografías que se tomaban o trataban de disimular que estaban muertos, el cadáver reposaba en su caja, pero esta parada, de tal forma que parecía que el muerto estaba también de pie dentro de ella. Sin embargo, este tipo de fotografía tuvo una vida muy corta y su uso no se extendió. La práctica de retratar angelitos, personas jóvenes y o adultas comenzó a desaparecer en distintos momentos de la segunda mitad del siglo XX. Es muy probable que este desvanecimiento se deba a los sacerdotes, cuya influencia en la sociedad era decisiva, y algo bastante importante de resaltar es que esta era una práctica realizada por los católicos. Aunque para serte muy honesto, la verdad doy gracias de que esta práctica se haya acabado y ya no esté con nosotros, y solamente esté reservada para uso policial y patológico sin llegar al público en general. Sin duda alguna, algo que el día de hoy nos parece aberrante, que en el pasado directo era tranquilizador y hasta de muy buen gusto. Cuéntame lo que opinas. ¿Tienes este tipo de fotografías en la casa de tus abuelos? ¿Te hubiera gustado que te tomaran una fotografía de haber vivido en esta época? Sin duda, muy en lo particular, a mí no. Pero tú eres quien tiene la última palabra. Si el video te gustó, apóyame con tu like. Comparte este video con personas que gusten de lo paranormal y de lo perturbador. Estamos a punto de llegar a los 1000 seguidores, por lo cual agradezco a todos que se tomen estos minutos para ver y opinar acerca de este video. Por eso, gracias totales. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana.